Hoy os presentamos la soldadora para replaquetar y reparar las sierras circulares con dientes de metal duro. Son las sierras que se utilizan típicamente para cortar madera, melamina, plástico o aluminio. ¿Qué pasa cuando se nos rompe uno o más dientes? Pues que lo podemos reparar o incluso soldar todos los dientes en una sierra. La Soldamac 1200 permite la soldadura de diámetros desde 150 milímetros de diámetro hasta 1200 milímetros, con lo cual es un rango enorme. Su sistema de soldadura es mediante resistencia eléctrica. Es un sistema sencillo y confiable. Para reparaciones y bajos volúmenes es el más recomendado. Luego disponemos en la gama la Soldamac HF, que realiza la misma operación de soldadura, pero ya mediante inducción, que es lo recomendado cuando el volumen de trabajo es alto. La máquina se entrega con dos juegos de centradores de discos. Uno es el centrador pequeño, que puede ir colocado en diferentes posiciones dependiendo del ángulo y el diámetro de la sierra, y que una vez colocado y enroscado, ya podemos colocar el soporte. Este soporte incluye un anillo cónico que se adapta a diferentes agujeros de sierra de forma sencilla. Por ejemplo, introduciríamos aquí esta sierra, vemos que tiene este agujero, y con el soporte cónico la tendríamos ajustada. También nos permite montar la sierra fuera, colocarla fuera, prepararla y introducirla en el soporte. Disponemos también aquí de una tuerca regulable que nos permite ajustar la posición lateral de la sierra para centrar la soldadura. Mediante estos dos volantes ajustamos tanto el ángulo de la sierra como el diámetro. Aquí la tendríamos aquí introducida. Ahora vemos que el ángulo no es el correcto. Y vamos subiendo la sierra hasta que la placa quede recta. La tendríamos aquí ya prácticamente colocada. Pero luego es muy importante que además quede centrada, para que todos los dientes cuando los soldemos queden igual de centrados. Por ello, este límite de aquí y este tope de aquí nos permiten buscar esta posición para introducirla más hacia adentro o más hacia afuera. Una vez tenemos la posición deseada para tener el diente centrado, regulamos también este tope lateral. Y aquí tendríamos la máquina preparada para soldar, diente, siguiente diente, y repitiendo. Pero además la máquina incorpora otro soporte para las sierras grandes. Para las sierras grandes, que tienen un diámetro también mayor, tenemos este otro soporte, que también se puede introducir en diferentes posiciones, dependiendo del ángulo de la sierra o del diente. Tenemos aquí introducido y es exactamente igual. Colocamos el soporte, disponemos de este anillo de aquí para ajustar la profundidad, para centrar el cuerpo, para que nos queden todos los dientes a la misma posición lateral, y el anillo de centraje.
también cónico, para adaptarlo a diferentes agujeros de sierra. Para la soldadura, la máquina incluye un potenciómetro que nos permite ir ajustando la potencia de soldadura, como veremos en la demostración de funcionamiento del vídeo de puesta en marcha.